Dice la Escritura que allá en Timoteo que la Escritura es útil. Y cuando dice que la Escritura útil es que da, nosotros cuando hablamos de utilidad, por ejemplo, en un negocio, cuando usted habla de utilidad es porque hay ganancia. Ese es el término, esa es la aplicación. Cuando ustedes leen la Escritura hay ganancia, y hay ganancia para la vida, y hay ganancia para las decisiones. Entonces, hoy justamente vamos a hablar del capítulo 4, y es un capítulo que nos va a dejar mucho pensando, y yo lo que traigo hoy, el título de la lección se llama Cuenta Regresiva. Seguramente ha visto usted películas de acción, ¿no? Donde se pone una bomba, se da clic o se presiona un botón y empieza una cuenta regresiva, ¿verdad? Lo que está avisando que cuando llegue a ceros, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Ahí se acabaron las cosas, ¿verdad? De eso se trata hoy la lección. Esta se llama Cuenta Regresiva y vamos a ir leyendo paulatinamente el libro y el capítulo 4 de Daniel. Y vamos a ver en qué consiste esa cuenta regresiva. Pero antes yo quisiera introducirlo a este libro. Había un boxeador muy famoso en su tiempo, ya tiene muchos años de que fue un gran boxeador. De hecho fue un boxeador de pesos pesados. Algunos de ustedes seguramente lo recordarán como Muhammad Ali. Fue un boxeador sin comparación. Y un día ese boxeador tenía que trasladarse a otra ciudad en avión y se subió al avión. Y ya saben ustedes que hay una persona que se encarga de revisar que todo el mundo esté en orden, que traiga su cinturón abrochado, que esté bien sentado cuando va, antes de que despegue el avión, ¿no? Bueno, pues la señorita que estaba pasando a revisar que estuvieran correctamente bien abrochados los cinturones, llegó al asiento de este gran boxeador. Y entonces ya se iba a pasar, en eso volteó, lo ve y ve que algo andaba mal con su cinturón. El cinturón no lo traía abrochado. Entonces se regresó, ella sabiendo quién era, ¿verdad? Ese gran boxeador. Le dice, señor, por favor, abrúchese el cinturón. Y él le contesta, Superman no necesita cinturones. Y entonces, al escucharlo la señorita le responde, sí, Superman tampoco necesita volar en avión. Entonces, ¿qué pasa? A veces nuestros oídos se cierran simplemente porque hay algo en nosotros. Vamos a dejarlo en ese nivel ahorita. Hay algo en nosotros que nos impide escuchar. Y si oímos no es lo mismo que escuchar, ¿verdad? Yo te puedo oír gritar, pero no te entiendo, o no te quiero entender, que esa sería la postura correcta. Mira, no te quiero entender, yo sé que me estás incluso hasta gritando, hasta me estás alzando la voz, pero no te quiero entender. Y es justamente lo que hoy vemos, lo que vamos a ver. ¿Qué es eso que hace que nuestros oídos se cierren y simplemente no escuchen? Muchas veces pensamos que la otra persona tiene la culpa, que la otra persona es la que está mal. Y sin embargo la Escritura nos lleva a adentrarnos en nosotros mismos y decir, oye, el problema no son los demás, el problema eres tú, el problema es tu interior, el problema es lo que hay en tu corazón. El otro no va a cambiar y puede ser que nunca cambie la situación, el problema puede ser que nunca desaparezca, pero hay algo que sí puede cambiar y eso somos cada uno de nosotros. Entonces, justamente nos encontramos en el cristianismo, tanto los cristianos como los que no lo son, encontramos en la vida semáforos. Todos conocemos un semáforo, ¿no es cierto? Todos, de distinta manera. Cuando operamos incluso algunas máquinas, hay un semáforo.
y hay un semáforo que se prende, es una luz de advertencia, eso es lo que es un semáforo, ¿verdad? Nosotros los que conocemos habitualmente tienen 3 colores, ¿no? Que es el verde, el rojo, ¿no? Que es o sigues o te detienes. Y por ahí alguien, el primer semáforo que se inventó así era de dos valores, de 2 colores, verde, rojo, sigues o te detienes. Alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que ponerle una tercera luz, que es la preventiva, donde se le anuncia, se le dice al usuario, ¿no? Al peatón, a quien vaya operando el equipo, circulando, etcétera, que tiene que tener cuidado, ¿verdad? Pero las 3 ofrecen justamente esa alerta, esa cuenta regresiva. Cuando vamos nosotros circulando, muchas veces vemos que el verde empieza ¿a qué? A parpadear, lo cual quiere decir que van a transcurrir unos segundos hasta que el ámbar aparezca y después el rojo total, ¿no? Y a veces le jugamos, ¿no es cierto? A veces mi esposa me dice, oye, ¿qué color viste? Pues yo vi ámbar, nada más que está muy cortito. Pero nos vamos en el ¿qué? En el filo. A veces le jugamos en el filo. Entonces, a veces, hermanos, amigos, encontramos en nuestra vida semáforos que se nos presentan a través de personas, de hermanos, de sermones, de pláticas familiares, de amigos o de comentarios, ¿no? Hay esas oportunidades, hay esas ocasiones, esas situaciones donde las cosas no suceden por coincidencia, sino por una razón. Una razón para tu vida, para mi vida, un consejo, un comentario que nos van a decir, hey, en tu vida hay algo que está bien. ¿Cuántas veces les han dicho, oye, muy bien? Quiero que las cuenten. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes, oye, muy bien? Quiero que las cuenten. ¿Verdad que no nos decimos, oye, muy bien? ¿Verdad que no? Pero ¿qué tal mal? Oye, pues es que mira, esto lo haces así y lo haces, esto lo haces así, aquello lo dices así, aquello lo ves así y está mal. Rápido, ¿no? Sacamos, pero digo, nos faltan dedos para decir, hijo, pues es que a mí a cada rato me dicen, eso está mal. Pero la realidad, hermanos, es que ya sea para bien o para mal, la pregunta hoy es, ¿escuchamos? ¿Escuchamos? ¿Tenemos la disposición de escuchar? Y es que cuando usted y yo, digo, a mí me toca estar aquí de pie, pero cuando me toca estar sentado escuchando, ¿tengo la disposición de escuchar? Cuando tengo que platicar con mi esposa, o cuando tengo que platicar con mi esposo, o cuando tengo que platicar con el jefe, o cuando tengo que platicar con la jefa, o cuando tengo que platicar con algún familiar por alguna situación, ¿tengo la disposición de escuchar? Mucho depende de eso, hermanos, amigos. Mucho depende de eso, porque si mi disposición es como la de un puercoespín, ¿quién puede penetrar eso? No hay nadie que pueda. No hay nadie que pueda. Y entonces nos hacemos difíciles, nos endurecemos, ponemos alrededor una coraza impenetrable. Y dices, bueno, a veces las cosas las hacemos por cumplir, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando era chiquillo, mi mamá me llevaba a la iglesia y a veces pues, me llevaba, ¿no? Esa es la palabra correcta. Me agarraba y me llevaba y me sentaba y me decía, pues ahí te vas a estar aunque no quieras. Eso es a fuerzas, ¿no? Y entonces vamos creciendo y vamos entendiendo que la vida no se trata de hacer las cosas a fuerzas, sino de hacerlas con entendimiento. Por lo menos eso es lo que nos dice la Escritura. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero primero nos cambia la manera de pensar. Dios nos cambia la manera de pensar y entonces automáticamente nuestra manera de proceder cambia. Y es cuando dicen, oye, ¿es Miguel que está haciendo esto? ¿Es Miguel? Caray, no, sí es, ¿no? Y entonces ya se ve, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, bueno,
Desafortunadamente, hermanos, para nosotros el hecho de elegir no solamente es el hecho de elegir, sino que también cuando elegimos nosotros aceptamos las consecuencias, tal cual. Yo elijo mover algo muy pesado, pero al momento que lo voy a cargar también elijo que mi espalda en algún momento, si lo hago mal, me diga, híjole, ¿qué crees? Traigo un tirón que ahorita no me puedo ni sentar porque cargaste mal, ¿no? Entonces nosotros también aceptamos las consecuencias. Y hoy les voy a hablar, vamos a ir escuchando de un rey, de un gran rey. El rey que en su momento era el más esplendoroso, el poderoso, el único. No había otro como él. Y como ya han venido seguramente escuchando, ese rey era Nabucodonosor. En 1899 a 1917 Babilonia es excavada. ¿Sí? Llegaron los arqueólogos a excavar. De hecho fue un alemán, porque querían hacer en Alemania un museo que equiparara al del Louvre en Francia. Y se pusieron a pensar, bueno, ¿qué parte de la historia podemos ahondar? Y dijeron, Babilonia, vete a Babilonia. Y allá enviaron a este arqueólogo. Y empezó a excavar. Y fíjense, encontraron 53 templos dedicados a sus dioses. Ustedes saben que los babilonios eran politeístas, es decir, adoraban a cuanta deidad. O sea, veían aquí el tramo atravesado y este era un dios, el dios atravesado. Y lo adoraban, ¿no? De eso se trataba la situación. 53 templos encontraron. Después encontraron también 955 pequeños santuarios. Esto no es ajeno hoy a nosotros. Usted si camina en las calles, ¿qué ve? Eso, iglesias, pero también ve nichos. Esos son. Fíjese desde dónde vienen, desde dónde datan. No, muchas de las cosas que vemos hoy día no es, se le ocurrió a los mexicanos, no. Trae un contexto muy antiguo. Y también había 384 altares callejeros, ¿no? Entonces, en una inscripción babilónica, esto no le estoy hablando de la Biblia, esto le estoy hablando de historia. Por eso le digo, lo que dice la escritura se comprueba en la historia. Es más, le voy a decir algo, y es algo que a mí me encanta. Cuando el arqueólogo quiere saber el lugar o datos de dónde ir y para encontrar, primero lee el texto bíblico y después va y excava. Con esa precisión es la escritura. Por eso la escritura decimos, y los cristianos nos defendemos, que la escritura es inerrante, porque Dios no nos lleva a conclusiones erróneas. Lo que dice aquí es comprobable en este mundo, en esta tierra, en esta tierra que podemos excavar. Ahí Dios va a decir, aquí te dije que había pasado algo y aquí pasó. Entonces, no pensemos que estamos hablando de fábulas o mitos o historias que nunca sucedieron o de personajes que simple y sencillamente se le ocurrieron a alguien en alguna ocasión. La historia que Dios nos cuenta y que Dios plasma en su palabra es verdad. Entonces, les decía yo que en una inscripción babilónica Nabucodonosor escribió: yo he hecho a Babilonia la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk. ¿Quién era Marduk? Marduk era el dios, por así decirlo, más representativo de los caldeos. Y entonces, no solamente Nabucodonosor se jactaba de haber creado una gran ciudad, una gran civilización, portentos de muralla, como les digo, sino también de ofrecerlo a su Dios. Entonces, le voy a pedir, por Rafa, ¿me ayudas? Y después, Yuri, ahí en el versículo 4, versículo 5, por favor.
versículo 4 y versículo 5 de Daniel 4, si me ayudas a leerlo. Amén. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mis palacios. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Cómo se encontraba este rey? ¿Cómo dice? Tranquilo. Tranquilo. Él estaba reposando, él estaba viviendo lo que había construido, gozando de lo que había construido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Yuri, por favor, el versículo 25 de ese capítulo 4. Amén. Dice que te echaran entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Tiene dominio en el reino de los hombres y lo que dan a quien él quiere. Sí. Gracias. Entonces, por un lado vemos a un señor, ¿verdad? Vemos a un señor que estaba gozando de la vida que él había construido. Le había ido bien y él estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues aquí estoy tranquilo, en paz, ¿verdad? No me hace falta nada, mira lo que he construido. Y después, en el 25 vemos un cambio radical. ¿Qué le dicen en el 25? Es una sentencia. En el 25 nos habla de una sentencia. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. A ese gran rey que todos veneraban y temían, ¿quién se atrevió a decirle? ¿Quién se atrevió a decirle, tú serás como un animal? Tú serás, no solamente serás en apariencia, sino que se te dará un corazón de animal. ¿Quién se atrevería a tal cosa? Imagínense al hombre más poderoso. Pues aquí lo tenemos en el norte, ¿verdad? Acá en el norte. Imagínense a ese hombre cuando a la gente se le ha enfrentado o reporteros se le ha enfrentado. ¿Cuál ha sido su reacción? Sáquenlo. Desde sáquenlo hasta no te escucho. Esa es la reacción de un hombre poderoso. Y entonces este hombre, el rey más admirado y temido por el mundo conocido, sería humillado, sería llevado a una condición de vergüenza. Imagínate tú a ese rey, ¿no? Con sus vestidos esplendorosos, ¿no? Sus caballos fulgurantes, su gran muralla, su doble muralla, y que tú lo veas después como un animal, mojándose en la hierba, así al aire libre, con sus cabellos largos, todo sucio. ¿Qué pasó? ¿Quién le podía hacer frente? Podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense bien, un Dios al cual el rey Nabucodonosor no respetaba ni daba culto. A pesar de que los judíos los hebreos en este caso, habían sido deportados a Babilonia, y el rey sabía, Nabucodonosor sabía a quién adoraban los judíos, no le daba culto. Él tenía muchas deidades, pudo haber puesto las 51, ¿no? Como lo tenían los griegos en el Aerópago, al Dios no conocido. Pero los babilonios no eran así. No respetaba a Dios. Pero, ¿qué creen? Hay algo bien interesante que dice el texto, pero yo se lo voy a parafrasear. Hay alguien que vigilaba su vida. Hay alguien que vigilaba la vida de Nabucodonosor. ¿Tú crees que alguien te vigila? Y con esto no me refiero como a un policía, sino como a un observador, ¿eh? Es muy distinto. El policía está para sentenciarte, el observador está anotando. Hay un observador en nuestra vida. Hay un observador y después un evaluador. Y el evaluador sí dice, bien, mal. Ahí no hay medias tintas, ¿eh? Ay, bueno, más o menos. Miguel, hay más o no. Bien, mal. ¿Sale? Y entonces, ese Dios que lo vigilaba, le da una sentencia y dice, en otras palabras, serás depuesto de tu trono. O sea, tú, de tu trono,
vas a ser quitado, tu trono te será quitado y aún echado de entre los hombres para morar con las bestias del campo, de forma que te apacentarán. O sea, le iban a dar, imagínense, hierba del campo para alimentarlo, cuando él tenía, imagínense qué manjares, ya lo vimos en el capítulo 1 de Daniel, qué manjares tenía ese rey, como animal, y como tal dormiría en el suelo. Y él, no solamente eso, su corazón se cambiaría de hombre al de una bestia, ¿vale? Y dice ahí, les recuerdo lo que dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos. Así que tú y yo escaparemos. Tú y yo nos creemos lo suficiente como para decir, a mí Dios no me ve, a mí Dios no me sabe cosas. ¿No? Definitivamente no. Entonces, ¿qué tal? Yo te pregunto, para que vayamos entrando en un análisis, ¿estás seguro de que Dios no ve tus decisiones? Tus decisiones, no dije tus acciones, ¿eh? Tus decisiones. Tus decisiones. Porque la decisión es aquí. Cuando yo muevo la mano, es porque yo ya decidí mover la mano. No es porque Rafa ve, Miguel movió la mano, es porque en ese momento... No, yo ya había decidido mover la mano aquí y ponerla aquí. Es decir, un análisis previo que yo hice me llevó a tomar la decisión de poner la mano ahí. Entonces, aquí comienza la cuenta regresiva. Aquí comienza la cuenta regresiva. A veces pensamos, no sé si te ha pasado, le decimos, ¿sabes? Es que Dios no da oportunidades. ¿Sabes? Es que Dios, yo creo que no es de segundas oportunidades. Te lo has puesto a pensar o ya lo resolviste. Pero yo te quiero mostrar algo. Levítico 4, vamos a ver, versículo 29 al 33. ¿De Daniel? De Daniel. Sí, todo va a ser ahorita Daniel. Y Rul, ¿me ayudas por favor? Del 29 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Hasta cuál? 33, por favor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Muchas gracias. ¿Qué dijo Nabucodonosor en el 29? Dice el 29, al cabo de 12 meses. ¿Cuánto tiempo le dio Dios? Antes de que Daniel le dijera, ese árbol que tú ves, eres tú. O sea, estaba interpretando Daniel el sueño, ¿verdad? Y primero empieza, no, pues es que yo veía un árbol y ese árbol todo el mundo lo veía desde lejos y las aves anidaban en él y todos venían y comían de... Ese árbol eres tú, rey. Ay, ¿cómo se? Imagínense a Nabucodonosor, ¿cómo se? Ay, yo, ¿no? Así sobándose el ego. Ay, sí, yo. Aquí todos mis hijos vienen y comen de mí, de mi mano. ¿Y después? ¿Qué pasa? Al cabo de 12 meses, Dios le dio 12 meses a este hombre. 12 meses para reflexionar lo que se le había dicho en la sentencia. Daniel, dice la escritura, en este mismo capítulo 4, usted lo puede leer, que se quedó absorto por 1 hora. Yo no sé si Daniel, no lo dice la escritura, yo no sé si Daniel se quedó absorto porque tenía miedo de decirle a ese rey, al rey, que no había nadie como él, oye, ¿qué crees? Vas a ser depuesto del trono. Y no solamente eso, sino que te vas a ver como animal y vas a ser humillado y avergonzado.
por no reconocer al Altísimo. Pero dice la Escritura que Daniel estaba absorto por una hora tanto, imagínense al rey, ¿no? Y ve a Daniel, y mejor el rey le dice: Daniel, tranquilo, cálmate, que no te turben tus pensamientos, dime, aquí yo aguanto. Y entonces Daniel agarra y le dice: oh rey, sea esto para tus enemigos, para los que mal te quieren. Pero se la suelta. Tú eres ese árbol. Y entonces el rey decía: yo edifiqué mi dominio, mi gloria. Y dice, ya nos leyó Ruth, todavía estaba la palabra en su boca cuando una voz se escuchó del cielo y no lo dejó terminar. No, dijo Dios, no más de ti, Nabucodonosor, no más de ti. Y entonces la voz que había ignorado el rey por 12 meses, hoy ya nos hizo esperar y dijo: hasta aquí, rey. ¿Podemos entonces decir que Dios no da oportunidad? ¿Tú qué piensas? ¿Dios no da oportunidad? Dios no le da oportunidad a todas las personas. Este rey no conocía a Dios, ¿eh? No estamos hablando de los cristianos, pero también para los cristianos se aplica, porque muchas veces decimos: ay, es que Dios parece que se escondió, nunca me advirtió. Y aquí vemos que no. A partir de la sentencia transcurre y la cuenta regresiva empezó. Y entonces se cumplió lo que Daniel le había dicho. Y la pregunta es: ¿Nabucodonosor hizo caso? ¿Qué hizo entonces? Simplemente Nabucodonosor dijo: ay, Daniel, eres grande, eres súper, increíble. Otra cosa, porque pues estás, o sea, el rey se maravillaba de lo que pasaba con Daniel, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre, ¿no? En este hombre sí moran los dioses, porque viene y interpreta el sueño que yo tuve. Este hombre sí, pero más allá de impactar su vida, ¿qué pasaba? Simplemente nada. Y entonces yo te pregunto, ¿qué necesitas para que algún comentario, algún consejo impacte tu vida? La pregunta sería, ¿sabes? A veces necesito que transcurran los 12 meses para que se cumpla la sentencia en mí, porque no entiendo. ¿Qué pensarían de eso? ¿Qué pensarían de eso? ¿Qué pensarían de que alguien les dijera: ¿sabes qué? Tú necesitas que transcurra el tiempo para que Dios te juzgue y te aplique lo que corresponde? ¿Qué dirían? ¡Ay, qué agresivo eres! ¿Qué quieren? ¿Salvación o perdición? ¿Ustedes qué prefieren? Salvación, ¿verdad? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Piénsenlo, porque la pregunta es dura y la respuesta es aún más difícil, porque hace poco estaba escuchando a una hermana orar y me pareció interesante su oración, porque decía: Señor, oraba por un familiar que no conocía al Señor y le decía: atráelo con lazos de amor. Y yo me quedé pensando, tiene eso mucho sentido, ¿y saben por qué? Porque a veces pensamos que el amor de Dios es dócil y ese no nos gusta, pero cuando vemos que el amor de Dios es firme y nos arrastra y nos sacude y nos arandea, entonces ya no nos gusta. ¿Por qué? Ay, Señor, ¿cómo me vas a traer así? No, atráeme así, abrázame, Señor, apapáchame. Y dice Dios: no, porque te advertí a tiempo, te advertí muy a tiempo, y te dije lo que iba a pasar y te di tiempo para que te arrepintieras, porque el consejo de Daniel fue oportuno, porque se lo dice al rey: permíteme, oh rey, expresarte mi consejo.
El consejo no debe, obviamente el consejo no venía de Daniel, no venía de un hombre, porque si Dios te está dando la sentencia, también te da la cura. No puede venir de ese consejo, no podía venir de Daniel, decir, no, pues es que ahorita yo, rey, aquí me voy a poner buena onda contigo y te voy a decir qué hacer para que quizá tu reino continúe. No, el rey no podía decir que no había escuchado la voluntad de Dios. La misma voz de Dios el rey había escuchado, la misma voz. Y Daniel le da el consejo, le dice, rompe de ti tu pecado, rompe de ti tu pecado y tu iniquidad. La iniquidad es una desobediencia consciente y deliberada de los mandamientos divinos, de lo que Dios establece. Consciente, consciente. O sea, el hombre no puede decir, ay, no, pues es que me aloqué en ese momento y no pensé. Y dice, pues no te engañes. Todo pasó por aquí y tú lo decidiste hacer así. Dios no solo te dice en qué estás cerrando, te dice la solución y te da tiempo para cambiarla. Son 3 cosas. Dios no viene y te advierte, Rafa. Y Rafa, no, dice, Rafa, oye Rafa, mira, así, esto así, A, B, C, D. Para que después Rafa no diga, ay Señor, pues me estabas gritando. O me estabas hablando querido, o me estabas gritando, pero a mí no me acomoda, Señor. Ese es el punto. Que no le acomoda a mi humanidad, a mi carnalidad, a mis deseos. Y no te escuché. Ese era el punto. Entonces, la realidad, hermanos, es que no podemos decir que Dios no nos dé segundas oportunidades y que cuando Él da el botonazo de la cuenta regresiva, sea injusto. No hay nada injusto en Dios. No hay nada injusto en Dios por querernos corregir tanto a los que lo conocen como a los que no. De tal manera que el día de mañana, cuando estemos frente a Él, no nos podremos jactar ante su presencia y decir, no, Señor, pues es que no te escuché. No te escuché, nadie me habló. Raúl no estaba ahí en los discipulados. Raúl no estaba ahí en la iglesia. Va a decir Dios, no te hagas. Si a cada 8 días se te invitaba. Si tenías un discipulado. Si mi voz estabas escuchando. No nos podremos desmarcar en ese sentido y decir, no señora, eso a mí no me toca. Eso a mí no me toca. No, la realidad es que no. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir? Nadie escapa de la vista del Altísimo. Y me encanta ese nombre de Dios, el Altísimo. ¿Por qué es eso? Él es el Altísimo. Ese superlativo que denota que no hay nadie más alto que Dios. Nadie por encima de Él, nadie por fuera de Él, nadie por abajo de Él. Él simplemente lo cubre todo. Ese es el Altísimo. Eso es lo que denota el nombre de Dios, el Altísimo. El Altísimo pesa las acciones de los hombres y bendice o disciplina. Y bendice o disciplina. ¿Cuál te gusta más? La bendición, todos diríamos la bendición, sí, pero ¿sabes? José llegó a ser segundo de Faraón, pero primero fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. ¿Te gusta? Y después fue acusado de violación, y después fue puesto en la cárcel, y después fue olvidado. ¿Te gusta? ¿Te gusta la bendición? Ah, no, Señor, esa no. Esa no. Esa no. Ah, bueno. No, el rey David, Señor. ¿Cómo? ¿Como el rey David? Ah, sí. Sí, pues el gran rey David. No hubo nadie como él. Esplendor, gloria, fama. Ah, sí, pero fue perseguido. Fue perseguido por el rey anterior. No nos gusta sufrir, esa es la realidad. No nos gusta sufrir, porque Dios antes de ponerlo en la silla le dijo, ah sí, pero mira, tienes que caminar todo eso. Tienes que caminar todo eso y tienes que ser probado. Tu corazón quiere ser probado, necesita ser probado. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la silla va a haber de dos, como este hombre, como Nabucodonosor.
¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Qué tanta carnalidad tenemos hoy, hermanos? ¿Qué tanta carnalidad? ¿A quién le gusta que le pateen su orgullo? Dígame, ¿a quién le gusta que le pateen su orgullo? ¿A quién le gusta que lo humillen? A nadie, ¿verdad? No, pues ahí sí nos ponemos, pero no, agresivos, luego, no, vámonos, órale, a ver cómo nos toca. Y sin embargo dice que Dios da gracia a los humildes, a los humildes, hermanos, a los humildes. ¿Qué decisiones estás tomando o has tomado sin Dios, sin que te importe? Porque cuando tú tomas o uno toma la decisión en el Señor, ¿a quién consultas? ¿A quién consultas? ¿A tu ego? ¿A tus deseos? ¿A quién consultas? Vas y le preguntas, ¿quién es el dueño de este libro? Dios. Vas y le preguntas, oye Dios, ¿qué dices acerca de? Fíjate que trae un asunto, ¿cómo está la onda? ¿Voy, no voy? ¿Voy, no voy? En cambio de agarrar, vámonos a cerrar el libro, ¿verdad? Yo traigo bajo mi brazo, pero las decisiones ¿de quién son? De Johnny, ¿verdad? Johnny, porque Johnny es grande. Johnny es grande. ¿Y qué dice Dios? Que crezca Cristo y que mengue, ¿quién? Yo. El yo es un gran problema en nosotros, hermanos. Y después queremos que nos vaya bien. ¿Cómo? O sea, haces mal y quieres que te vaya bien. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y no entiendo, por ejemplo, las predicaciones que se hacen en las iglesias donde les venden la prosperidad. Que dice, no, tú eres irresistible. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tú triunfaras. Para que tú fueras una mujer o un hombre próspero. ¿Cómo? ¿Qué tipo de prosperidad? ¿De qué tipo de prosperidad hablamos? De llegar allá ante Dios y que te digan, pasa buen siervo y fiel al gozo de tu Señor, o alejados de mí no os conozco, hacedores de maldad. ¿Cuál quieres? ¿Cómo se estructura eso en la Escritura? A Nabucodonosor no se le permitió, Dios no le permitió el que él siguiera diciendo, yo hice, yo formé, yo creé. Dios dice, no tomes el lugar que a mí me corresponde. Yo te voy a mostrar. Y eso es lo que hizo Dios. Dios, si pudo humillar a un rey, ¿tú qué crees que va a hacer con nosotros? ¿Qué crees que va a hacer con nosotros? Es lo mismo. Ah, sí, tu yo. Ah, sí, tu ego. Ah, sí, tus cosas. Ah, sí, tus decisiones. Ven. Pásale, ven para acá. Te voy a dar un tiempo de reflexión. ¿No te interesa? Perfecto. Y entonces escuchó la voz, que todavía estaba hablando el rey, y vino la sentencia. Entonces, dice primera de Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Basta, es suficiente. Y cuando empecemos a partir del capítulo 6 de Daniel y empecemos a hablar de cosas todavía de veras más complicadas en el futuro, si no llevamos esto bien puesto, ¿para qué queremos el capítulo 6? ¿Para qué queremos saber de una bestia? ¿Para qué queremos saber de un símbolo 666? ¿Para qué quieres saber todo eso si no tienes lo principal, que es a Dios en tu vida? ¿Para qué quieres eso? Si no tienes el amor de Dios en tu vida, en tus decisiones, ¿para qué quieres saber más? ¿No sería mejor saber poco, pero bien? ¿No sería mejor que hoy rindieras tu corazón? Y cuando si detectaste que Dios te está marcando algo, oye, cambia esto. Oye, cambia con tu esposa. Oye, esposa, cambia con el esposo. Oye, hijo, cambia con tus padres. Oye, padre, cambia con tu hijo. Cambia con el jefe, cambia con la familia. Cambia aquí, cambia allá,
Dios siempre nos está llamando aquí al cambio. Un cristiano no puede estar ahí sentado esperando. ¿Ves? Yo estoy aquí esperando a que Dios venga. ¿Qué haces? Pues esperando a ver. ¿A qué hora se le ocurre venir? Porque dijo que venía. Transformar. Dios quiere transformar nuestra vida, pero no solamente en palabras, sino que si tienes un gran problema, Dios quiere agarrar ese problema y mostrarte que Él puede. Así como humilló a este rey, Él puede cambiar tu vida, tu corazón, tus decisiones, llevarte a tomar buenas decisiones. Que es que no es fácil. Pues es que nada es fácil. ¿Qué es fácil, Rafa? Nada. En esta vida nada es fácil. Nada es fácil. Porque cuando somos solteros la soltería es difícil. Porque cuando nos casamos el matrimonio es difícil. Porque cuando nos casamos y tenemos hijos, el matrimonio es difícil y los hijos son más difíciles. Eso todo se va complicando. Pero una vida sin Dios es perdición, es locura. Y entonces, ¿cómo queremos afrontar las cosas de la vida? Las decisiones de la vida. Si no hay ese apego a las cosas de Dios. Queremos que nuestros hijos se formen bien. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Qué joya más preciada les podrías dejar a tus hijos? ¿Qué joya? Dime tú. ¿Un trabajo? ¿Una educación? ¿O que sean hijos de Dios? Que sean hijos de Dios, que amen al Señor con todo su corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más preciado hay? Entonces, hermano, hoy el Señor nos pone otra vez un reloj y la cuenta regresiva. ¿Qué tanto me vas a hacer caso? ¿Qué tanto le vas a hacer caso a mi voz hoy? ¿Qué tanto vas a endurecer tu corazón? Porque déjame decirte, y para eso hay ejemplos en la Escritura. Ahorita hablamos de un rey que fue humillado, que tuvo la misericordia de parte de Dios de ser humillado, Fíjate lo que estoy diciendo. Tuvo la misericordia de Dios de ser humillado. Pero hay otro, como Faraón, que pasaron 10 cosas en su vida. O sea, no fueron 12 meses, fueron 10 cosas en su vida que Dios mandó para que él entendiera que el Altísimo era el que le estaba diciendo que liberara al pueblo. ¿Y qué pasó? Como vimos sufrir a Faraón, ¿verdad? Con esas plagas. Imagínense las ranas y después las langostas y los piojos, ¿no? ¿Y qué dijo Faraón? Never. No voy, Dios, contigo. ¿Cómo ves? Sufrió, pero no se quebró. Sufrió, pero no se quebró. Ahora escuchemos a Nabucodonosor. Alguien que me ayude a leer, por favor. Del 34 al 37. Luisa, por favor. 34. Ajá, del capítulo 4 de Daniel. Ya casi terminamos, Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas responsabilidades de mi gobierno vinieron a buscarme y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Y la pregunta es que yo te hago: Dios a cada uno de nosotros en nuestra vida, y esto es todo cierto, y sin dudarlo se lo digo, a cada uno de nosotros Dios nos marca algo en lo que tenemos que cambiar. Y yo te pregunto, ¿tú crees que no estás en una cuenta regresiva?
yo creo que estoy en una cuenta regresiva para cambiar las cosas que Dios me está marcando. Y si no obedezco, Dios va a venir y me va a disciplinar y me va a zarandear. Por algo muy importante, que reconozcas que el cielo, que el Altísimo gobierna en el cielo, pero también en tu vida. Eso es lo que Dios quiere dejar hoy claro. Dios gobierna este mundo y todas las cosas que pasan en este mundo, Él las tiene bajo su control, pero no solamente en este gran globo, sino en tu vida en particular. Y no, tú crees que has de pasar y que Dios no te ha de ver, pero esa es una comprensión tuya, muy particular. Aquí dice otra cosa. Aquí dice que Dios te ve, aquí dice que Dios te evalúa, y aquí dice que Dios tiene un tiempo para ti. Y si no, tiene una sentencia también. Y todo, o sea, de principio a fin, Él lo ha de llevar a cabo. No un hombre falible, no un hombre imperfecto, el Dios Altísimo. Y entonces dice acá, como ya leía, ahora yo, imagínate nosotros diciendo estas palabras. Ahora yo, y ponle tu nombre. Ahora yo, y ponle tu nombre. Ahora yo, y ponle tu nombre. Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Si tú desestimas, si tú desprecias, si tú menosprecias el mensaje de Dios, no a mí me puedes hacer lo que quieras, pero si tú menosprecias a Dios, este Dios de amor no es el que se queda cruzado de brazos, no es el que te como a veces a lo mejor con tus hijos, permíteme el atrevimiento de se la paso, ¿no? Y estoy seguro que lo hace. Órale, va, apechugo, ¿no? Pero este Dios no apechuga. Este Dios que se subió a la cruz tiene todo el derecho, por eso es justo, porque tiene todo el derecho después de haberse subido a la cruz para demandarte, para exigirte. Pero fíjate qué tan justo es. Te mostró absolutamente todos tus errores y todas las correcciones que tienes que hacer en tu vida, para que no digas, no, pues es que Dios no me dijo. No, sí, Dios nos dijo ya a tiempo, antes de que vinieran esos tiempos y que se cumpliese sobre ti lo que Él quiere. Así que, ¿quieres experimentar la misericordia de Dios? Perfecto. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Fíjate, lo vuelve a decir la Escritura. Así el Altísimo es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Como le dijo Daniel a Nabucodonosor, rompe de ti con tu pecado, rompe de ti tu pecado. Dios no negocia con el pecado. Si hay algo que le molesta a Dios y que no puede verlo, es el pecado. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre dijo, ya no te puedo ver porque estás lleno de pecado. Y Jesús, al saber esto, es que entonces murió. Porque Dios no negocia con el pecador. No negocia con el pecado. ¿Quiénes somos nosotros para...? Sí, Dios sí puede hacerlo conmigo. A veces le jugamos mucho, ¿no? A la suerte, como decía nuestro hermano Raúl. Esa sí es suerte, pero Dios hizo otra cosa. Entonces, en esta hora, para terminar, si no tienes una relación personal con Dios, piénsalo. Él te está invitando en buena onda, Yo aquí no veo que alguien te esté obligando, que estés en un precipicio y confiesa a Dios o te mueres. Ese Dios es el Dios de la paciencia, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, que te dice, mira, cambia tu vida, te doy oportunidad, te doy tiempo, cambia tus decisiones, ya te diste cuenta que te equivocaste, ya te diste cuenta que no me tuviste en cuenta, cambia, revira, pero no revires así, revira así, dale la espalda, eso es romper.
Si amas a Dios, si de verdad lo quieres buscar, humíllate delante de Dios y pídele perdón. Que Él es amplio en perdón, dice la Escritura. Él es amplio en perdón. Y no importa lo que hayas hecho, Y eso, de veras, tiene muchas implicaciones. Pero Él te perdona. Y perdonar significa simplemente que olvida, fíjate, olvida lo que hemos hecho. Y nunca más lo va a traer aquí Miguel, ¿te acuerdas que en 1900 tú? Jamás. Entonces, hermanos, pues yo los invito a reflexionar. Dice la Escritura: hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No seas sabio en tu propia opinión, ten a Jehová y apártate del mal. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Eso es lo que hoy Dios nos dice. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad de estar en esta tu iglesia. Te agradecemos, Padre Santo, por los aquí presentes. Te agradecemos porque sabemos que tienes un propósito para nuestras vidas en particular. Sabemos, Padre Santo, que tus ojos nos miran, tus ojos nos conocen, saben cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y Señor, no nos podemos ocultar ante ti, que eres el Altísimo. Ese nombre poderoso, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre único y verdadero. Y Padre Santo, pues nos humillamos delante de ti, sabiendo que somos imperfectos, Padre Santo, y que necesitamos de tu guía, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu claridad, Señor, para poder tomar decisiones en esta vida. Y Padre, pues si nos hemos equivocado al tomar alguna decisión, te lo ponemos en tus manos. Todos los que estamos aquí, Señor, pues te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a reconocerte, Señor, y no ensoberbecernos, y no, Padre Santo, desbordar nuestro yo, nuestro ego. Guíanos, Padre Santo, tennos misericordia, toca nuestro corazón, Señor, con ese amor que has demostrado en esa cruz y con esa justicia, Padre Santo, que te caracteriza. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, y ayúdanos en nuestras debilidades. Y Padre, al retirarnos te pedimos que nos lleves con bien y paz a nuestros destinos. Lo hacemos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Chucho.